want to say it. And yet these countries are now happy, and so are we. We made deals. The deals are all done, and they're happy. They're not making money like they used to, but we're making a lot of money. There was no inflation, tremendous growth, and the big story was how Donald Trump called the economy correctly. Crazy, I'm telling you. They're crazy. Amazing. Incredible. So despite the disappointing ruling, these powerful, country-saving. Buenas noches, un placer estar con ustedes y buenos días en España. ¿Cómo están? Robert, una primera valoración de lo que has escuchado en el discurso del Estado de la Unión y de cuáles son las claves fundamentales de lo que nos ha comentado Donald Trump alrededor de affordability, de esa asequibilidad, de las peleas con los demócratas y de esa conversación también con Nina Amar sobre Minnesota, y de que ya ha dejado muy claro que Irán o pacta algo en Ginebra o esto puede ir muy rápido, ¿no? Bueno, voy a empezar por algo que ha sido muy evidente o que fue muy evidente en esta más de una hora de discurso. Incluso rompió su récord anterior en respecto a la duración de su alocución en este segundo Estado de la Unión que acaba de ofrecer. Y es el exceso de patriotismo que vimos el día de hoy. Obviamente haciendo referencia también a otro mártir, como él llamaba, del movimiento del conservadurismo en Estados Unidos, que era Charlie Kirk. Obviamente, como todo Estado de la Unión, cargado también de emociones, pero me sorprendió ver la cantidad de ceremonias que se llevaron a cabo en esta noche, desde la condecoración del capitán o de uno de los integrantes del equipo de hockey de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en estos Olímpicos de invierno, como la condecoración de algunos generales o de algunos miembros de los militares del equipo castrense de Estados Unidos. O sea que ha logrado el cometido, Donald Trump, en mi opinión, de desviar la atención de uno de sus temas más delicados en lo que lleva de administración, y ha sido las redadas que ha venido llevando a cabo ICE, por lo menos lo que hizo en Minneapolis, y utilizando precisamente el argumento de Minneapolis, haciendo uso de las exageraciones, algunas apreciaciones equivocadas y, por qué decirlo, falsedades, que obviamente eso ya lo han reportado incluso algunos medios que estaban haciéndole fact-checking en vivo y en directo cuando él estaba haciendo su alocución. Pero evidentemente hay muchas cosas que dejan, digamos, en el tintero, y son más las incertidumbres que las certezas. Hablabas, por ejemplo, del caso de Irán, en donde no parece haber un consenso o por lo menos no hay una claridad en qué es lo que quiere hacer el presidente, si es la de hacer un cambio de régimen, si es la de eliminar el plan nuclear, que aunque creo yo habíamos pensado que eso ya lo había logrado con el bombardeo de algunas de las bases nucleares hasta hace poco, pero parece que no. Y ahora estas negociaciones que se quieren llevar a cabo en Ginebra, porque los informes que salen de Washington es que Estados Unidos no cuenta con las municiones suficientes para llevar una guerra incluso a mayor escala de lo que vimos en Irak. O sea que eso también nos deja entrever que hay muchas cosas que el presidente no dejó en claro, pero evidentemente hizo uso del patriotismo para desviar la atención de temas que han sido su talón de Aquiles, como han sido las medidas migratorias mediante ICE y una economía que para muchos estadounidenses pues no repunta, a pesar de que la inflación ha llegado a un punto bajo, sí, en los últimos meses, pero que todavía no se refleja en los bolsillos de los estadounidenses. A partir de aquí, parece que se lanza ya la actividad hacia las elecciones de medio término, sobre todo porque ha aparecido un mitin en gran parte de ese discurso del Estado de la Unión, suele serlo, de todos los presidentes. A partir de aquí, ¿cuáles van a ser las claves? Porque el índice de desaprobación es elevado para Donald Trump, y el peor escenario sería perder esas elecciones de medio término, que él mismo ha dicho que significaría la posibilidad de que los demócratas impulsen un impeachment. Y razones hay en la bancada demócrata para intentar impulsar ese impeachment. ¿Cuál van a ser, después de escucharle hoy Donald Trump, las claves, ¿no?, de aquí a noviembre en las elecciones de medio término, con lo que hoy le hemos escuchado? ¿Dónde va a poner el foco y el énfasis? Para mí el énfasis lo va a poner en un tema que tocó en este discurso de la Unión, y es pasar lo que se conoce como la ley del SAFE Act,
que es la de demostrar que las personas que quieren ejercer el voto ahora, en noviembre, tienen que mostrar una prueba de que son ciudadanos. Ahora, obviamente, afuera de Estados Unidos, pues cualquiera diría, ¿cuál es el problema en que una persona demuestre que sea ciudadano? Si hay algún acta de nacimiento o algún tipo de pasaporte. El problema es que muchos estadounidenses aquí no tienen pasaporte e incluso se les ha dificultado para muchos estadounidenses encontrar incluso actas de nacimiento. Esa es la realidad que está pasando aquí en Estados Unidos. Entonces, muchos consideran que estadounidenses que a pesar de que nacieron acá, que no cuentan con un acta de nacimiento o que les tomaría meses tener un acta de nacimiento en su haber, pues no van a poder ejercer el voto. Una cosa que también mencionaba el presidente es que las personas no podrán votar mediante el correo o enviar sus papeletas por correo como se ha hecho durante cientos de años aquí en Estados Unidos y que ahora resulta ser un problema para Donald Trump. Pues esa yo creo que va a ser una táctica para que, digamos, muchos votantes se sientan intimidados a la hora de votar. Otra cosa que también no se dijo, pero que también se ha señalado en medios como político, es que utilizando la fuerza de ICE, que ha sido una fuerza criticada y de la cual no se hizo mención el día de hoy o en la noche de hoy, es la de enviar esas escuadrillas o esos frentes paramilitares, para ponerlo de alguna manera, y de intimidar a las personas de ejercer su derecho al voto. O sea que sí es cierto que el presidente tiene contemplado que puede perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Incluso los mismos republicanos temen que esa puede ser una realidad. Anteriormente creían poder hacerse a la mayoría en el Senado, aunque fuese mínima, pero incluso informes de la cadena Axios aquí en Estados Unidos, pues ha mencionado que ese es el temor que tienen los republicanos por temas de economía, por lo que ha visto, por las muertes de René Good y de Alex Pretty a manos de ICE. Hay personas que están desaprobando ese tipo de actos. Incluso 1 de cada 4 republicanos ha dicho que no está de acuerdo con ese tipo de acciones. Entonces, sí ha existido un descontento y Donald Trump, a como dé lugar, está tratando de cambiar o de intimidar a los votantes. Y concluyo con esto también. Recordemos que Pam Bondi, que es la fiscal general, había hecho un tipo de chantaje, por ponerlo de alguna manera, con el gobernador Tim Walz de Minnesota, que dijo que ella retiraría las fuerzas de ICE o que la administración retiraría las fuerzas de ICE siempre y cuando haga una entrega de la lista de votantes en ese estado. Y mencionando también la redada que hizo el FBI en Georgia, tratando de buscar qué información en el condado de Fulton County, que fue uno de los estados que le dio la victoria a Joe Biden en el 2020. O sea que estos son intentos, sí, por coartar el derecho al voto y de intimidación y posiblemente el de desvincular a muchos estadounidenses que tienen el derecho al voto y que no lo van a poder hacer si se llega a pasar el SAFE Act del cual hago mención. Vamos a recibir también a Gustavo Aristegui. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches o mañanas. La verdad, no sé dónde te ubico. Estoy en Rabat y aquí son las 4:23 de la mañana. Una horita menos que aquí en Madrid. Bienvenido, buenos días. Y también está con nosotros José Antonio Gurpey. José Antonio, buenos días. A ver. No sé. Hola, muy buenos días. Yo estoy aquí en Madrid, ¿eh? Muy buenos días desde Madrid. Gustavo, una primera valoración del discurso del Estado de la Unión de Trump y ese mensaje a Irán, que nos está adelantando que el ataque puede ser inminente. Bueno, yo voy a empezar con lo de Irán, que es lo mío, ¿eh? Vamos a ver. Creo que se ha hecho una evaluación errónea de los ataques israelíes y estadounidenses del pasado año sobre instalaciones nucleares iraníes. Tengamos en cuenta que es importantísimo comprender que lo que se hizo fue retrasar el desarrollo de una bomba nuclear. No se destruyeron absolutamente todas las instalaciones nucleares. Hay tres exigencias que le ha hecho Estados Unidos, Witkoff y Jared Kushner, apoyados por el secretario de Estado Marco Rubio, en las negociaciones, primero las indirectas de Omán y después, posteriormente, las de Ginebra. Primero, tienen que dejar de enriquecer uranio a más del 6%. De hecho, se les ha dado como alternativa la posibilidad de comprar uranio fuera de Irán.
que el uranio que compren ya esté enriquecido a nivel civil, porque se sabe, ya nos lo ha dicho el director general de la IEA, está comprobado, que hay casi 600 kilos de material fisible que está enriquecido a casi el 70%, es decir, muy poco, a muy poca distancia del 90%, que es lo que se requiere para la construcción y producción de armamento nuclear. La segunda es que deje de producir misiles, balísticos de largo alcance, que deje de producir misiles hipersónicos y que deje de producir misiles de crucero. Y es importantísimo entender también que hay una tercera exigencia, y es que deje de apoyar a los proxies terroristas en la región, Hamas, Hezbollah, Hutis, milicias terroristas de Irak, grupos terroristas en Asia Central, los grupos terroristas de Pakistán, chiíes, y los grupos terroristas en Afganistán. Obviamente, bueno, en Afganistán están los talibanes y que se peguen entre ellos ya casi no le importa a nadie, pero eso es otra historia. Entonces, lo que hay que entender y cómo vamos a poner en contexto todo esto es que la amenaza del uso de la fuerza no es para destruir lo que haya quedado, es para evitar que lo que quedó pueda volver a ponerse en marcha para convertirlo en un programa militar de enriquecimiento de uranio. Y una última reflexión. Siempre hay que añadir esta reflexión en el análisis de Irán. ¿Quién es el que manda en Irán? ¿Cuál es la estructura del régimen real? Porque, claro, cuando se analizan con parámetros occidentales, no entendemos nada. ¿Vale? Se dice, el presidente de la República, el ministro de no sé qué, el ejército iraní. Eso no cuenta en Irán. Cuenta el jefe, el líder de la Revolución Islámica, que es el verdadero jefe de Estado. Cuenta la Guardia Revolucionaria, organización terrorista, por cierto, que es quien tiene la autoridad y la obligación o el encargo del líder de la revolución de supervisar y proteger el programa nuclear militar de Irán. Y tercero, las estructuras del Estado, el Parlamento no cuenta, cuenta la Asamblea de Expertos, que está bajo la parte religiosa y fanática del régimen. No cuenta el gobierno, cuenta el Consejo de Guardianes de la Revolución, que son quienes deciden quién se puede presentar a las elecciones, si pueden destituir a un ministro, a un diputado, a un juez, a un fiscal, a quien sea. Los ministerios principales de represión, inteligencia, interior, defensa, todos dependen directamente del líder de la revolución. Y, curiosamente, el plan nuclear iraní depende del líder de la revolución, de la Guardia Revolucionaria y no del Ministerio de Energía. ¿Alguien necesita más información que esta o más análisis que este? La amenaza del uso legítimo de la fuerza por parte de los Estados Unidos o cualquier otro que se quiera unir a esa coalición no es un capricho en este momento. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Trump, pero meter en vereda a Irán es una necesidad para la paz y la seguridad y la estabilidad mundiales. Se trata de evitar que Irán pueda volver a poner en marcha un programa nuclear militar. Y si a alguien le cabe duda de que este es un plan o un programa nuclear militar, en fin, que escuche lo que acabo de decir. José Antonio. José Antonio, ¿me escuchas? Una primera valoración. Sí, yo escucho. A quien no escucho muy bien es a Gustavo. ¿Es problema mío o de Gustavo? Yo entiendo que tuyo, porque yo lo he escuchado perfecto. Hola, ¿me escuchas? Sí, le digo que nosotros lo hemos escuchado bien, que tienes que tener un Vale, problema. voy a conectarme por el teléfono, ¿vale? Vale. Vale. Veíamos la fotografía sobre Irán. Robert, ¿cómo la ves tú? Bueno, lo ha dicho el experto. Yo no sé, no tengo nada más que agregar. Yo creo que evidentemente Estados Unidos pues está analizando, yo no sé si Donald Trump está analizando el tema de Irán como lo ha analizado el tema de Venezuela, y eso es algo que también se le ha criticado a Donald Trump, es
que incluso al comienzo de lanzar esta campaña en contra de Irán, pensó que ante el éxito, por poner de alguna manera, de sacar a Nicolás Maduro de la manera en que la sacó, y que de hecho fue algo que destacó en este Estado de la Unión con una manera muy descriptiva de hablar cómo fue esta operación, a pesar de que dejó 150 muertos en Caracas, incluyendo algunos miembros de la seguridad del esquema cubano. Pues muchos pensaban, o por lo menos él pensaba, que ese mismo éxito lo puede llevar en Irán. Pero me parece que el experto que se ha unido a nosotros, pues lo ha dejado muy en claro. Ahora, obviamente, Estados Unidos, o por lo menos los estadounidenses, creen que la prioridad no es la de llevar a cabo guerras o, digamos, algún tipo de ataque. Se sabe que Irán sí es un país que apoya a los terroristas, pero evidentemente eso se trató de hacer. Y nuevamente me enfatizo, el tema de Irán no es mi experticia como tal, pero sabemos que estas negociaciones que estaba llevando desde la administración de Obama, pues estaba llevando a algunas mejoras para que Irán no se enriqueciera uranio y que desescalara su plan nuclear. Pero obviamente, pues nuevamente me remito al experto que se encuentra en Rabat, que nos puede dar una valoración más amplia. Se estaba llevando negociaciones en aquel entonces y lo que hizo Donald Trump en su primera administración fue prácticamente dar un golpe en la mesa y prácticamente volvimos nuevamente, como se dice, a tablas, una tabula rasa en este sentido, lo que ha llevado a ese escalamiento no un conflicto, pero sí esta tensión diplomática y militar entre Estados Unidos e Irán. Pero evidentemente, lo que señalan las personas es que Estados Unidos se está enfocando en otro tema y no en los temas domésticos, por ejemplo. Y eso es algo que se le ha criticado a Donald Trump, que dice que ha acabado con 8 guerras, que intervino en Venezuela, pero que no está prestando atención a las necesidades de los estadounidenses, que para algunos pues lo están pasando mal. Y esto se ve reflejado en las encuestas. O sea que obviamente esto lleva cargado el patriotismo que vimos a lo largo de este Estado de la Unión y obviamente haciendo un despliegue de la fuerza militar, que es algo pues a la vieja usanza de Estados Unidos a la hora de despertar ese patriotismo al cual hago referencia. Gustavo, no solo ha sido la fotografía alrededor de Irán, aunque principalmente de Irán, en la fotografía exterior también ha hablado de la OTAN, del 5%, de un discurso que pone encima de la mesa la fotografía alrededor de ese liderazgo estadounidense, ¿no? Bueno, aquí siempre hay una especie de separación de mensajes que nuevamente tienen una lectura, en mi opinión, un tanto sesgada. Vimos el efecto que hizo el discurso, que en mi opinión era un discurso bastante conciliador, bien construido y además muy elogioso del pasado europeo de ciertos americanos o de la cultura de la democracia americana como heredera de Europa, una democracia fundamentada en los valores y en los principios. En fin, no veo muy bien cuál es la crítica que se le puede hacer a Marco Rubio en ese discurso. Yo he llegado a ver en la prensa europea, no ya en la prensa de centro izquierda, Le Monde, he visto en periódicos de centro derecha, incluso españoles, pues unos análisis sobre el discurso de Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich que era como si hubiésemos estado en diferentes planetas, la verdad. No entiendo que se pudiera hacer un paralelismo entre lo que dijo Marco Rubio con lo que dijo el año pasado justamente J.D. Vance. Entonces, volvamos a la parte estrictamente de la OTAN. Es verdad que el lenguaje que tiene el presidente Trump respecto de los aliados europeos es más que cuestionable. Sabes que lo he dicho muchas veces, incluso en mis artículos y en esta misma cadena, que tiene unas habilidades diplomáticas ciertamente mejorables o manifiestamente mejorables. Sin embargo, pues ciertas presiones que ha hecho a Europa han demostrado que algo de razón tienen. Vamos a hacer un análisis de cómo está la seguridad en Europa. A mí me hace mucha gracia la gente que se resiste a entender que hay que apretar el acelerador en torno a la inversión en defensa. Veamos el resultado. Tener una defensa débil es invitar a tus adversarios a que tomen tu territorio, te pisoteen, te ataquen. Europa no está preparada para la guerra del siglo XXI.
Europa no está preparada con tecnología antidrón, Europa no está preparada en la guerra híbrida, Europa no tiene suficiente protección de ciberterrorismo y ciberataques, Europa no entiende suficientemente bien el efecto catastrófico que tiene la manipulación informativa, la desinformación y la guerra de opinión. Y Europa tiene un desequilibrio absoluto. Veamos dos países que han sido neutrales hasta hace bien poco, Finlandia y Suecia. Comparemos la población de uno y otro con sus ejércitos. Comparemos la Fuerza Aérea sueca o la industria militar sueca con la de países como la propia España. En este momento, Estados Unidos, China y Rusia están ya avanzando en el diseño y desarrollo de los cazas de sexta generación. Europa está discutiendo quién hace qué papel tiene Italia, qué papel tiene España, qué papel tiene Alemania, qué papel tiene Inglaterra. Porque no olvidemos, el consorcio del Eurofighter son 4 países, porque se enfadó Francia, porque no le gustaba un bimotor, y claro, así no podemos ir a ninguna parte. Francamente, hemos tardado un año en darle 90.000 millones a Ucrania cuando empezamos discutiendo 200.000 millones. Se quedan 90.000 millones y llega en un momento en que Ucrania está siendo atacada por todos lados. Pero esa es otra historia también porque, claro, Rusia también se encuentra ciertamente debilitada desde el punto de vista de la opinión pública interna, que no tenemos información en Occidente, y desde el punto de vista demográfico, porque hay una implosión demográfica en el reclutamiento de fuerzas rusas. Entonces, vamos al 5% y vamos al mensaje de los aliados. Es un disparate amenazar a Dinamarca con represalias, invadir su territorio, quedarse con Groenlandia. Pero no es menos disparate que durante más de un siglo Dinamarca haya administrado Groenlandia como lo ha hecho. Hemos visto hace poco en reportajes de la BBC, no es nada sospechosa de ser de maga, que las autoridades danesas habían instalado o habían impuesto a las jóvenes groenlandesas ponerse dispositivos intrauterinos. Estamos hablando de hace 20 años y 25 años. La gestión que ha hecho Dinamarca de Groenlandia es un desastre. La ignorancia que Europa ha tenido sobre la importancia estratégica de Groenlandia es una irresponsabilidad sin parangón en el siglo XXI. Cuando estamos viendo que los chinos ya están hablando de la ruta de la seda ártica, ¿verdad? Pero para los chinos no solo es la ruta de la seda ártica. Sabes que muchas veces lo he dicho en este programa. Rusia tiene 4 flotas. 3 están embotelladas, están encajonadas. La de Vladivostok, a través del mar de Japón, controlada por Japón y por los Estados Unidos. Japón controla la isla central y Hokkaido, y Estados Unidos Okinawa. Imposible salir por ningún sitio sin control de Estados Unidos o sus aliados. Lo mismo ocurre con la flota del Mar Negro. Tiene que atravesar el Bósforo, el Mar de Mármara, Dardanelos para llegar al Mediterráneo. Todo eso está controlado por Turquía, un país de la OTAN, aunque sea amigo de Rusia. Y después está Grecia e Italia, Francia y España, todos países de la OTAN. Y la flota del Báltico, ¿qué deciros de la flota del Báltico? El Báltico es un lago OTAN. De 10 estados ribereños del Báltico, 9 son miembros de la OTAN. ¿Cómo va a sacar la flota sin control de las bases navales de San Petersburgo? Solo le queda la del norte, Murmansk, Poliarny, esa que ahora ya está descongelada en la mayor parte del año, va a tener acceso hacia aguas abiertas del Atlántico. ¿Por dónde? Por lo que se llama el GUK, Greenland, Iceland, United Kingdom Passage. Y eso, quien controle Groenlandia, le permite paso expedito a los buques de guerra rusos y chinos. Y si además tenemos en cuenta que Groenlandia tiene 57.000 habitantes y que el movimiento independentista son unos 20.000, es decir, la población de Groenlandia no llena el fondo sur del Bernabéu. Los independentistas ni la mitad. Están manipulados por Rusia y por China. ¿Nos imaginamos qué ocurriría con una Groenlandia independiente? Caería en la órbita de Rusia y de China. O sea, las formas de Trump son infumables, perfecto.
pero no hacer nada es un disparate. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que sí, no se puede amenazar a los aliados, no se puede poner en riesgo la cohesión de la OTAN, no se puede cuestionar la importancia histórica que ha tenido la OTAN desde su fundación en el 49 y la importancia que ha tenido para el mantenimiento de la paz en el mundo y el efecto esencial que ha tenido para evitar que el mundo viviese un holocausto nuclear, y la OTAN tiene mucho que ver con eso. Pero no es aceptable que los europeos hayamos estado viviendo un plácido sueño. No es posible que España esté gastando el 1,2% de su PIB en defensa. No es posible. Ya tenemos ahí a Polonia en el 4,7, tenemos a Finlandia bien pronto en el 5, tenemos a Rumanía. Curiosamente, ¿qué? Justamente aquellos países que están cerca de Rusia son los que más gastan en defensa, países antiguamente neutrales. ¿Quiere preguntarle a alguien cuánto gasta Suiza en defensa, país neutral? Pues Suiza no andará muy lejos de esta cifra. ¿Quiere alguien preguntarle a Suiza quién produce sus aviones de caza? Pues los produce Suiza. ¿Quiere alguien preguntarle a la República Checa quién produce sus aviones de caza? La República Checa. ¿Quiere preguntarle a alguien a Suecia quién produce sus aviones de caza? Suecia. Y evidentemente ya muchos de estos países están desarrollando una tecnología, primero, para luchar contra la ciberguerra, para luchar contra los ataques con drones. Y la tecnología antidrón, curiosamente, va a ser la tecnología ucraniana la que va a darle a Europa la posibilidad de defenderse de la nueva guerra de drones que está desarrollada por Corea, que está desarrollada por Irán, que está desarrollada por Rusia y que está desarrollada por China. Y una última reflexión a este respecto. ¿Quiénes son los países que tienen armas hipersónicas? Porque Europa no las tiene. Y tampoco tiene medio para defenderse de las armas hipersónicas. China, Rusia, Corea del Norte e Irán. ¿De verdad pensamos que el mundo es mejor porque Europa no haga nada y que mire a otro lado, mientras los que se autodenominan enemigos de Occidente, nosotros los llamamos adversarios, competidores, rivales, siempre estamos en el buenismo? Ellos son los que se dicen enemigos nuestros. Ellos tienen una tecnología de misiles que puede romper nuestras defensas antimisiles. Un misil hipersónico ruso de la máxima velocidad, de la última generación, tarda 4 minutos desde cualquier punto de Rusia a España. 4 minutos. Ahí lo digo. José Antonio, una primera valoración que no podíamos antes por la conexión. Y buenos Sí, días. pero antes he tenido una mala conexión. Buenos días. Hola, Gustavo, volvemos a Querido profesor, ¿cómo estás? vernos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? No sé si leíste, estaba escuchando lo que decías sobre la comparación entre el discurso de Marco Rubio con J.D. Vance. Mi último diálogo, espero que tuvieras oportunidad de leerlo, iba en ese sentido, que no tenían nada que ver un discurso con otro, ¿no? Y que tampoco entendía muy bien esas cabeceras de Europa. Citada en Francia, citaba Le Monde y no recuerdo qué periódico británico, The Guardian citaba también, que también Un disparate completo. Efectivamente, citaba a los dos, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el discurso de Donald Trump. A mí me ha desilusionado mucho porque no ha dicho nada. Yo creo que ha sido un discurso, no sé si calificarlo de fuegos artificiales, con tanta medalla, con tanto reconocimiento, pero no ha entrado en ninguno de los problemas que realmente han afectado este primer año. El ICE ni siquiera lo ha mencionado, ha estado continuamente hablando de la migración, continuamente hablando de los problemas migratorios. Esta estigmatización, por ejemplo, que ha hecho de la comunidad somalí en su conjunto como que ha estado robando, me ha parecido
hombre, pues hablar de indecencias en Donald Trump pues ya queda un poco casi obsoleto, ¿no? Pero estigmatizar a toda una comunidad como ladrones me ha parecido, no sé si utilizar el término indignante, ¿no? Pero desde luego muy exagerado. No ha entrado en ICE. El tema del varapalo que le ha dado la Corte Suprema lo ha pasado muy rápido al principio diciendo, bueno, por eso lo vamos a solucionar y ya está. Un discurso tremendamente populista. Política exterior únicamente el tema de Irán que estáis comentando. Tiene esa doble lectura, podemos entender como que algo va a hacer. Yo estoy completamente, ya hemos tenido, Gustavo y yo, alguna vez la oportunidad de hablar de ese tema y estamos los dos en la misma sintonía respecto a Irán y creo que hay que aprovechar este momento en que Irán está en sus momentos bajos, no solo en sí mismo, ¿no? por todos los problemas internos, sino que también su influencia externa está más que entredicho. Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen no están atravesando su mejor momento. Ha perdido Siria, que también creo muy importante. Y política exterior, bueno, Europa ni la ha citado, ¿no? La ha nombrado un poco dentro de esa posverdad de Donald Trump, diciendo que Europa lo ha firmado, ya está pagando el 5%. No es cierto que Europa esté pagando el 5%, de momento además ha dicho pagando, no ha dicho invirtiendo. Y para mí ha sido un discurso bastante vacío, que ha salido como ha podido dadas las circunstancias, nada de los papeles de Epstein, por ejemplo, también, o sea, nada que le comprometiera. Me ha preocupado, a raíz un poco de lo que hablaba el otro invitado respecto a las elecciones y votaciones, esa acusación continua a los demócratas, a los que incluso ha llamado, y creo que en un par de ocasiones me ha parecido escucharlo, que están enfermos, pero sobre todo esa acusación de que siempre han engañado, que continúan engañando y que van a engañar, ¿no? O sea, un poco como previniendo qué es lo que va a ocurrir. En resumen, creo que ha sido de los discursos más largos, pero al mismo tiempo más vacíos que he escuchado a Donald Trump, con temas recurrentes como emigración asesina y causante de todos los males de la nación, y después con esos, no sé si es la mejor definición, de fuegos artificiales con las continuas medallas. Yo hace muchos años que sigo, obviamente, tenemos que pegarnos madrugón, Gustavo, para seguirlo, ¿no? Pero yo no recuerdo que otros años haya habido tanta medalla, no recuerdo ninguna, además, en directo, ¿no? Empezando con el espectáculo de los jugadores de hockey apareciendo en plan estelar, ¿no? Que entre los de hockey mostrando las medallas. Yo no recuerdo que haya habido este reparto de medallas en otro sitio y que no ha tocado. A Europa, ya digo, nos ha ignorado. China yo creo que ni la ha citado tan siquiera. Rusia, para decir lo que ya ha repetido muchísimas veces, que si él hubiera sido presidente, la guerra de Ucrania nunca hubiera acontecido. Ha habido dos detalles que me han llamado mucho la atención, que reflejan su personalidad, cuando, hablando de las 8 guerras que ha detenido, ha dicho que en el caso y de esto sabe mucho Gustavo, ¿no? La de Pakistán con India, precisamente, cuando ha dicho que el presidente pakistaní le había dicho que había salvado 35 millones de vidas, ¿no? O sea, es una cosa que dices, madre mía. Y después, la nota graciosa, entre comillas, cuando ha dicho, me han dicho que yo no puedo darme la medalla del Congreso, ¿no? No sé por qué no puedo dármela. Es decir, él se cree ciertamente merecedor de esa medalla del Congreso, ¿no? Entonces, no sé, un discurso en clave patriótica, en clave populista, en la que no ha dicho nada nuevo y, si acaso, el tema, yo coincido en lo del tema de las elecciones, que está preparando lo que pueden ser las elecciones de mitad de mandato, que yo creo que tiene temor y a lo que pueda ocurrir. Y aparte de todo lo dicho, también creo que va a cargar las tintas, va a continuar cargando las tintas, sobre todo en temas de emigración. Robert, alrededor de la política exterior en Colombia, en México, ¿qué es lo que extraes también de las palabras de Donald Trump en el discurso de Estado de la Unión? No, hablaba del tema del fentanilo, Donald Trump precisamente, y habló incluso de los bombardeos que realizó y que de hecho se efectuó uno hasta hace poco también en aguas del Caribe contra botes supuestamente
estos botes en alta mar que llevan droga. Y ese ha sido también otro de los puntos de los cuales incluso le podría traer problemas al presidente Donald Trump en caso de que efectivamente los demócratas se hagan a la mayoría en ambas cámaras de la plenaria del Congreso. Porque, y los diputados que se encuentran en esta noche me podrán corregir o me podrán corroborar, incluso esa cooperación que tenía Gran Bretaña con Estados Unidos con respecto a ese tipo de operaciones, pues ha sido tan, digamos, tan escabroso y tan nebuloso ese plan que Gran Bretaña se retiró o quitó cualquier tipo de cooperación de inteligencia por miedo a ser incriminado a posibles crímenes, no sé si llamarlo crímenes de guerra, pero sí un problema con, digamos, con los estatutos del derecho internacional, porque las muertes que ha ocasionado Estados Unidos en alta mar con respecto a la guerra contra las drogas es que ni siquiera esos botes, es decir, digamos, ha sido, ¿cómo se dice? No ha sido comprobado realmente que estos botes estén llevando ese tipo de cargamentos. Incluso se habla de que son pescadores, personas simplemente, personas del común, que están haciendo su trabajo de recoger peces o pescados y que simplemente han sido bombardeados de manera extrajudicial. Incluso hubo un caso en donde se detuvieron algunas personas en esos botes y los regresaron a su país. O sea que si me van a decir que esos botes supuestamente cargaban, digamos, drogas, ¿cómo los van a soltar de buenas a primeras? Si supuestamente cargaban con droga en esos botes. O sea que ha sido un tema bastante, hay un entramado extraño ahí, e incluso Pete Hegseth ha, digamos, denegado el pedido de los demócratas para hacer posible el ingreso o el acceso a estas informaciones, porque incluso se dice que los videos que muestran esas muertes son tan espeluznantes que las personas que los ven incluso hasta sufren náuseas. O sea, así es hasta ese grado, esa degradación, para ponerlo de alguna manera, es lo que ha sucedido. Y ese es uno de los temas que ha quedado al pendiente, porque obviamente, y lo que dijo Donald Trump es que Nicolás Maduro supuestamente es el líder del cartel de los soles, algo que ni siquiera se ha comprobado tampoco, porque hay una manera ambigua de señalar qué es el cartel de los soles que supuestamente opera o que operaba Nicolás Maduro, porque incluso en los documentos que ha presentado el Departamento de Justicia, incluso han tenido que hacer algunos arreglos para decir de qué se le está acusando a Nicolás Maduro. O sea que ese va a ser otro de los temas interesantes y además porque Nicolás Maduro enfrentará juicio dentro de algunas semanas y tendrá que darle la justicia o el derecho a defenderse como a cualquier persona que enfrentará un estrado aquí en la ciudad de Nueva York. O sea que ese va a ser otro de los temas interesantes a ver y que yo creo que ocupará la atención de los estadounidenses en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias a los tres, Robert Valencia, Gustavo Ariztegui y José Antonio Gurpegui. Buen día y buen negocio a los tres. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. También para vosotros. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Son las 5:50.